aquí en Word. Entonces no vayan a copiar, sino que vamos a desarrollar esta práctica. Vamos a ir interactuando. Entonces, solamente eso les solicito para que veamos todos estos pasos que se tienen con respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a prestar atención, no vamos a copiar, porque lo vamos a hacer de esta manera práctica. Entonces, todos prestando atención a lo que vamos a realizar. En primer lugar, voy a colocar un texto aquí directamente un texto para el cual después voy a aplicarle esas formas de texto artístico y esas opciones de párrafo. Entonces, voy a colocar un texto, aquí voy a colocar la realidad. Aquí es un ejemplo que estoy viendo. Eso no lo vayan a copiar, les repito, no vayan a copiarlo, sino que solo es el ejemplo. La realidad virtual es una área de informática. Buenos días, profesora. Buen día. Buen día, buen día. Vamos a ver. Mira, profe, que hoy se va a graduar mi papá. Ya va a ser abogado. Eso entró tarde, ¿verdad? Un poquito, no podía entrar. Ah, es porque necesitan, ¿verdad? El internet. Muy bien, Calera. Entonces, vamos a tener entonces aquí este pequeño texto. Ahí observen este texto. Profesora, aquí tengo este texto y ¿qué vamos a hacer en este texto? En este texto vamos a realizar unas acciones aquí directamente. Voy a aplicar unas opciones de párrafo. ¿Qué opciones de párrafo existen? Vamos a ver que esta opción es la opción de alinear a la izquierda. Eso significa alinear a la izquierda. Ahí vamos a utilizar este apartado para poder alinear nuestro texto. Vemos que aquí, ¿dónde están estas opciones de párrafo? En inicio, ahí están esas opciones de párrafo en inicio, y podemos alinear nuestro texto ¿a dónde? A la izquierda, vemos ahí, podemos alinear este texto a la derecha, vemos ahí esa otra opción, ya sea si lo queremos alinear a la izquierda o hacia la derecha. También esta otra opción, si queremos alinear centradamente, ahí podemos ver que está centrado nuestro texto, ahí está de esa manera centrada ese texto. Todas estas son opciones de párrafo, opciones de párrafo. ¿Qué otra opción tenemos de párrafo? Voy a hacer aquí esto para que podamos observar bien que esos son espacios. Entonces, esta es otra opción. Tenemos acá en párrafo espaciado entre líneas. ¿Y qué pasa con este espaciado? Vemos ahí que es para que el texto aparezca más separado. Esas son las opciones de espaciado. Así se le conoce como espaciado. Y ahí tiene 1.0 de distancia, 1.15, 1.5, vemos, 2.0, 2.5 y 3.0. Esas son las diferentes opciones que podemos aplicar a nuestro texto. Acá lo voy a dejar en 2.0 para que veamos qué tanto de distancia tiene nuestro texto. Tiene bastante distancia ahí nuestro texto. Y si no queremos que tenga tanta distancia, no nos han solicitado esa distancia, ahí podemos dar clic y colocarlo en 1 para el que esté normal. Así viene normalmente nuestro texto, así, dándole clic ahí en 1.0 para que esté el texto normal. Pero si queremos distancia, ahí podemos colocar otra distancia. Estas son opciones de párrafo, así como esto. Si queremos centrar nuestro texto, queremos alinearlo ¿a dónde? A la izquierda, o es a la derecha, izquierda, podemos hacer eso. Esto sería izquierda,
y acá sería derecha, izquierda, alineación izquierda, alineación derecha, y la otra es justificar, para que el texto nos salga bien alineado. Si queremos que ese texto salga bien alineado, todas, de esta manera siempre vamos a colocar justificado. Y vamos a ver otra de las opciones con respecto a las formas. ¿Qué otras opciones de formas vamos a aplicar el día de hoy? Nos vamos a ubicar en insertar, vean bien, insertar. Después de darle clic en insertar, le voy a dar clic en formas, y después de darle clic en formas, ¿cuáles son las formas que tenemos? Vamos a conocer esas formas básicas. Esas formas básicas. Aquí tengo la primera, esta es un rectángulo, vemos ahí, rectángulo. También tenemos una flecha, ahí flecha. Tenemos un elipse, tenemos también un rectángulo, pero ese rectángulo es redondeado, rectángulo redondeado, así se conoce. ¿Por qué redondeado? Porque no tienen las esquinas los picos, sino que es curvo. Entonces, por eso, no tiene esos picos, entonces es curvo, por eso es redondeado. También está otro que es triángulo. Este es otro. No, solamente van observando. Este es un triángulo. Vamos observando bien esas formas. Tenemos entonces, todas estas son las formas que podemos aplicar. Tenemos ¿qué otras formas? Las de caritas, corazones, estrellas. Todas estas formas las podemos aplicar. Si quiero aplicar una de nube, por ejemplo aquí tengo una nube, una forma de nube. Aquí puedo aplicar esa nube. Ahí. Ahí, esa, se parece a esas formas de Paint también. Podemos ver, aplicar esa nube. Pero, ¿qué pasa si no quiero ese color? ¿Qué hago si no quiero ese color? Ese color, si no quiero ese color, me voy a ubicar en formato. Color. Y podemos cambiarle el color. El color, correcto. Entonces, ¿cómo hago para cambiarle el color? Nos podemos ubicarnos en relleno de forma, y ahí en relleno podemos cambiarle el color, ¿ven? Le podemos cambiar el color a nuestra forma. Ahí, por ejemplo, quiero este color, lo dejo ahí, y quiero cambiarle el contorno. Este es relleno porque es el fondo. Pero ¿cuál es el contorno? ¿Qué es el contorno? El contorno es toda esta línea, ¿vemos? Esa línea se le conoce como, exacto, es el borde, entonces acá se le conoce como contorno de forma. Le doy clic y puedo cambiarle el color. Vemos ahí, ¿qué color le podemos aplicar? Un azul oscuro. Voy a aplicarle un azul oscuro o un amarillo, pero ¿qué pasa? No se refleja tan bien. Entonces podemos hacerlo más intenso. Le puedo dar clic contorno de forma, luego grosor, y en grosor cambiarle el grosor, el tamaño. ¿Vemos ahí? Puede ser el último para que sea más grueso, y vemos, ahí está. Y si no queremos ese color, le podemos dar clic en relleno y cambiarle el color. ¿Vemos ahí? Le cambiamos el color de relleno. Y para cambiarle el color de contorno de la forma es contorno de forma. Y ahí le cambiamos el color. Y después de cambiarle el color, podemos cambiarle el grosor. También están estas opciones, vemos que si no queremos que sea una línea recta, también está estas otras opciones, pero ahí lo vamos a dejar en línea recta y ya tenemos nuestra primera forma. Voy a agregar un texto a esta forma. ¿Cómo agregamos texto a esta forma? Vamos a ver cómo le agregamos. Aquí está. Insertar, correcto. Después formas. Hay que poner formas. Y después texto ahí. Ahí está la de texto, ahí está el cuadro de texto, muy bien, está el cuadro de texto, y ahí le damos clic y puedo
marcar para hacer nuestro cuadro de texto. Y ahí en ese cuadro de texto voy a pegar esta información. Entonces voy a copiar, voy a cortar esta información de ahí. Voy a ubicarme en el cuadrito y le voy a dar pegar. Ya le puedo dar pegar y ahí está nuestro texto. Pero, ¿qué sucede con ese texto? No me gusta que esté así en blanco. Entonces, ¿qué hacemos para quitarle ese color en blanco? Clic, clic en nuestro cuadrito en blanco. Luego, nos ubicamos en formato. Recuerden, formato. Después de seleccionar nuestro objeto, nos vamos a formato. Luego relleno, como queremos quitarle el color de relleno, le damos clic en sin relleno para que no nos aparezca el color sin relleno. Y en contorno de forma le damos sin contorno para que no nos aparezca el color ahí. Entonces recuerden, eso es lo que hacemos. Para poder quitarle eso, seleccionamos nuestra forma, luego formato, luego en relleno le quitamos sin relleno y en la parte de contorno lo dejamos sin contorno, sin contorno. Ahora bien, hay que colocar este texto en otro color porque así en color negro no se visualiza bien. ¿Cómo le cambio el color? Aquí tenemos siempre esos colores, ahí vemos, de nuestro texto. También podemos utilizar eso. Si quiero en blanco, por ejemplo, ahí está en blanco. O también, un poco pequeño el texto. Ajá, se ve muy pequeño, entonces puedo ubicarme en inicio y en inicio también puedo cambiar, ¿ve? El color, ahí también puedo cambiar el color del texto. Pero aquí puedo ubicarme en tamaño y hacerlo más grande ese texto ahí, por ejemplo. Tengo varias opciones para poder cambiar el tamaño de nuestro texto. Ahí vemos. Todos estos son los tamaños, todos estos tamaños podemos aplicarle a nuestro texto ahí directamente. Ahí vemos. Pero, ¿qué pasa? Que no se refleja bien todo. Entonces, arrastramos eso para que se visualice todo. Siempre tenemos estas opciones de los cuadritos. Si no nos aparecen toda la información, podemos dar clic y después bajar para que nos aparezca todo el texto. Quiero centrar el texto. ¿Dónde me ubico? Siempre en inicio, párrafo y después centrar. Ahí nos va a aparecer el texto ya centrado. ¿Vemos? Ahí está centrado ese texto. Quiero explicar una forma de flecha. ¿Dónde está ubicada esa forma de flecha? Siempre en insertar, formas y después la flecha. Tenemos aquí esa flecha. Le doy clic y voy a seleccionar esa flecha. Ahí tenemos esa flecha. Y después le podemos agregar que contorno de forma. Contorno de forma y ahí cambiamos el color. Por ejemplo, un rojo. Y después le cambiamos el grosor de esa forma. ¿Vemos? Ahí está ese grosor de la forma. Y aquí voy a dejar otra forma. Insertar formas. ¿Y qué otra forma voy a insertar? Voy a insertar la de elipse. Acá tenemos la de elipse. Y ahí puedo adicionar la de elipse. Ahí, esa de elipse, pero cambiarle el color. ¿Qué hago para cambiarle el color? Lo mismo. Clic en nuestro objeto. Vemos bien. Clic en nuestro objeto. Luego, formato. Formato. Después de formato, relleno de forma. Ahí en relleno de forma le cambiamos el color. También en contorno de forma, vamos a cambiarle en ese contorno el color. ¿Qué color? En color puede ser azul o puede ser otro color. ¿Vemos ahí? Ahí está contorno. ¿Qué más? Oh, lo va realizando. Muy bien. ¿Esa que aplicó qué formas? Veo que aplicó, Giselle aplicó forma de una carita, que también es una forma. Aplicó también la de un corazón y creo que aplicó un rectángulo.
Esas fueron las 3 formas que aplicó. Vemos que hay diferentes formas y que podemos jugar con esas formas, aplicarles diferentes colores y otras acciones también. Y para que se visualice de otra manera, tenemos los efectos de esa forma. Si queremos un efecto que tenga, ven, o sombras, que sea de espejo, que sea más iluminado nuestra forma. Si queremos que sea así como un botón, veamos ahí las otras opciones. O si queremos que tenga una rotación, vemos ahí. Tenga rotación nuestras formas. Ahí puedo aplicarle esta rotación, puedo dejarla ahí. O puedo aplicarle, vemos, son todas las rotaciones. Ahí puedo dejar mi rotación acá para que se visualice de otra manera. Puedo dejarla aquí y ya se visualiza de otra forma. Ese efecto de formas que le apliqué ahí directamente a nuestro apartado. Ahí directamente a nuestro apartado le vamos aplicando diferentes, ¿ven? Diferentes formas, diferentes opciones. Ahí se visualiza diferente nuestra forma. Le acabamos de aplicar otros efectos. Ahí en efectos de forma, recuerden, efectos de forma para poder aplicarle otros efectos ahí directamente. Ahí tenemos otras formas ahí a nuestro objeto que se visualiza diferente. Ahí vemos, todas esas son las opciones que nos puede presentar. Y ahí en esas siempre podemos escribir adentro sin necesidad de colocar ahí esa parte del texto, ahí, para si es un texto pequeño, ahí en inicio, y podemos hacerlo más grande, ¿ven? Más grande lo podemos hacer y cambiarle directamente el color. ¿Vemos ahí? Ahí ha cambiado bastante. Ahí tenemos nuestras formas, nuestras diferentes formas. Son esas formas que tenemos acá. Recordemos, siempre están esas formas de diferentes maneras. Aquí podemos aplicar, ¿ven? Las de caritas. Tenemos otras formas de, ¿qué más? Formas de corazón, formas de rectángulo. Vemos ahí, siempre en insertar formas. Podemos tener las de cuadrados, las de cintas, estrellas. Todas estas son formas, ¿vemos? Son formas que podemos dibujar y también cambiarle color. Siempre recordemos, para cambiarle color, ¿dónde me voy a ubicar? Bueno, ciérrenme la puerta, cada rato que entre. Después, relleno. Y ahí en relleno le cambiamos el color y el contexto ahí. Le vamos a cambiar. Todas estas opciones son las que podemos realizar con nuestras formas. Y les voy a mostrar acá un apartado. Vamos a ver por acá. Que esta tarea es la que van a realizar. ¿En qué consiste esta tarea a realizar? Vemos que hay diferentes formas. Entonces, van a los que puedan imprimirla, pues la imprimen y puedan colorear estas formas. Y si no, hay que tratar de dibujarlas. Podemos tratar de dibujar esas formas y poder aplicarlas. Vamos a ver. Oh, muy bien, colocó corazones, colocó corazones azules. Tenemos abajo, ¿qué tiene? Una carita, muy bien, tiene un rectángulo. ¿Pero qué tipo de rectángulo es ese? Es el normal, ¿verdad? ¿O es el redondeado? El normal. Normal, muy bien, es el normal porque no lleva nada de curvas, excelente. Muy bien, está practicando esas formas. Profe, ¿Sí? ¿Sí? El color de estos dos le puse aquí donde el relleno y puse donde dice textura. Textura, muy bien. Ahí le aplicó diferentes colores. Ahí vamos a ver, ok. Ahí él está aplicando otros colores que también podemos adicionar. En esos formatos de colores que hay diferentes opciones, como los degradados y las texturas, que son los que aplicó
ahí su compañera aplicó todas estas, ¿ven? Son diferentes colores que también están ahí de textura y los degradados que ya se han visto. ¿No? Los degradados también que ya hemos visto ahí para hacerlo. Entonces acá les muestro. Tenemos esta actividad, que esta actividad se la voy a enviar para que puedan realizarla. ¿En qué consiste? Tenemos varias formas. Hay que tratar de dibujarlas o de pintarlas, de colorear esas formas y colocarle el nombre. ¿Qué forma tenemos por acá? ¿Cuál es la primera? ¿Sabes? ¿Cuál es la primera forma? ¿Qué forma tiene? ¿Es un qué? Es un triángulo. ¿Será un triángulo esta forma? No, este no tiene forma de triángulo. Este es un rectángulo. Entonces así me van a escribir acá rectángulo, que eso sería la respuesta de rectángulo. Si tenemos este otro, ¿qué forma tiene? Ahí sí sería un triángulo. Muy bien, es un triángulo y este es un rectángulo. ¿Qué forma tiene este? ¿Cuál es esta forma? Es óvalo. Es un elipse. Tiene esta forma, ahí vemos, esta forma es la del elipse. Elipse, así se conoce como elipse. Y acá tenemos esta otra forma, es una flecha, es una flecha. Así me van a responder aquí. Flecha, después está rectángulo, triángulo, elipse. Y aquí, ¿qué van a contestar? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta forma? Vamos a ver. Vamos a ver qué forma tiene esta. Es un rectángulo, pero curviado. Muy bien, es un rectángulo. Entonces este es un rectángulo que no es el cuadrado, sino que es un redondeado. Un rectángulo redondeado es este. ¿Por qué rectángulo redondeado? Porque no tiene los picos, correcto. Porque no tiene esos picos. Vemos acá, si yo cambio esto, ven aquí, ¿qué voy a hacer? ¿En qué lo convertí ahora? En un rectángulo. En un rectángulo normal, ahí lo convierto. Pero esto que podemos observar acá, ahí hay un cuadrito, voy a ver, ahí hay un cuadrito amarillo. Ese cuadrito amarillo que nos aparece acá no nos aparece, pero acá sí, porque es el rectángulo redondeado. Entonces, ese cuadrito hace esta función. Si yo lo muevo hacia adentro, ¿ve? Me hace diferentes formas. Ahí, y sin soltar ese cuadrito, puedo hacerlo y acá ya lo convierto a como estaba anteriormente, que era un rectángulo redondeado. Y si muevo esto más al lateral, lo voy haciendo más redondeado, hasta llegar a esta forma. ¿Vemos? Es la diferencia. Y si lo quiero convertir a cuadrado, rectángulo, ahí está también para convertirlo de esa manera. ¿Vemos? Ahí hay diferente. También sale eso. Aparecen esas formas en Pi, también aparecen esas formas en Pi. Y esta otra forma, ¿qué es esta otra forma? Es la de... Sí, también sale en Pi. Pentágono, esta es la de pentágono. Esta forma es la de pentágono. Aquí está, lo podemos tener aquí como pentágono. Así se vamos a escribir entonces. Van a escribir así de esa manera cuando tengan su tarea. Va a ser pentágono. Ese es el pentágono porque tiene esos 5 lados. Tenemos que tiene 5 lados. Entonces así lo van a responder. A cada uno le van a ir respondiendo cuál es ese símbolo que tiene ahí directamente. ¿Cuál es ese símbolo para poder aplicar diferentes opciones a esos símbolos? Antes, para tener bien el tiempo, voy a ir pasando asistencia para después retomar. Y